El día de hoy, el presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, acompañado del Ministerio de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, las diputadas por Huehuetenango, Emilene Mazarigos y Sofía Hernández, y el alcalde municipal de Chantla, Elvis Tello, dio por inaugurado el proyecto de la construcción de la carretera de Huehuetenango hacia el municipio de Chantla, el cual está valorado en 26 millones de quetzales. Ya está valorado en 26 millones de quetzales, son 4.6 kilómetros de pavimento hidráulico y afortunadamente pues se logró que el proyecto inicie de Chantla para Huehuetenango. Se estima que 100.000 personas serán beneficiadas con esta obra, la cual se calcula tendrá una duración en buen estado de 20 años, según Alejandro Sinibaldi. Es importante porque se está poniendo la primera piedra, pero es más importante el día que vamos a venir aquí en 6 meses a dar por finalizados los trabajos y haber terminado esta obra de calidad que va a seguir por muchísimos años. La carretera es una carretera de concreto, no de asfalto, porque queremos que perdure y dure como mínimo unos 20 años. Muchas gracias. Además, anunció la construcción de 80 kilómetros de la carretera interamericana, específicamente desde el lugar llamado Cuatro Caminos, cruce hacia Quetzaltenango, hacia la cabecera de Huehuetenango. Que viene desde Cuatro Caminos, del cruce para Quetzaltenango hasta Huehuetenango, la vamos a empezar a trabajar 80 kilómetros de carretera. Este tendrá 14 kilómetros de doble vía. Aprovechó para anunciar que el próximo año se inaugurará la carretera hacia el municipio de Santa Cruz Varillas. Mencionó también Alejandro una ruta importante que por años se ha estado hablando, que es la carretera que llega a Santa Cruz Varillas. Yo espero el próximo año estar inaugurando esa carretera allá en Santa Cruz Varillas, llegar hasta Santa Cruz Varillas con la carretera asfaltada, que ha sido importantísimo, que por años ha estado el gobierno diciendo que se va a hacer y nosotros sí vamos a cumplir con eso.